Jesus' love is like a river flowing gently through my soul, and the grace that it delivers makes me peaceful, makes me whole. For everything grows where the water goes, and everything's green where the water flows. Jesus' love is like a river flowing gently through my soul. Jesus' love is like the sunshine falling softly on my face, and it warms me like a fire, bringing comfort, bringing peace. For everything grows where the sunlight goes, and everything's green where the sunlight glows. Jesus' love is like the sunshine falling softly on my face. Jesus' love is like a lighthouse when the storms of life appear, like a beacon in the distance, always steady, always clear. And those who will go where the lighthouse glows are warmed by His Spirit and find repose. Jesus' love is like a lighthouse when the storms of life appear. Jesus' love is like a river, like the sunshine on my face. Jesus' love is like a lighthouse leading to His peaceful place. Apocalipsis 13:11, leo, dice lo siguiente. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Aquí vemos la segunda bestia de Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 hay 2, una que surge del mar, otra que surge de la tierra. Obviamente acabamos de leer que esta bestia o este poder, pues bestias en profecía significa poder.
¿Cómo lo sabemos? Simplemente vaya a Daniel 7:17, donde habla que las bestias representan reinos o poderes o gobiernos. Así que vemos que hay otra bestia y esta bestia es diferente de todas las demás. En Apocalipsis encontramos que el capítulo 13 presenta estas dos bestias y la primera surge ¿de dónde? Del mar. Las cuatro bestias de Daniel 7, ¿de dónde surgen? Del mar. Esta es la única bestia que surge de la tierra. Así que es diferente a todas las bestias. Y no tan solo que surge de la tierra, es muy diferente porque las demás bestias, el león, el oso, el leopardo, una bestia terrible y espantosa, son carnívoras, son destructivas, son bestias que destruyen y matan. Pero ¿esta qué es? Es un cordero. Es un animal limpio. Es más, el cordero aparece 29 veces en el Nuevo Testamento. Y todas las veces, con excepción de esta, es una referencia directa a Jesús. Por lo tanto, esta vez que es indirecta la referencia, también tiene que ver con Jesús. Juan 1:29 nos dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, las demás bestias surgen del mar, eran carnívoras, eran sucias, eran inmundas, eran destructivas. Esta bestia surge de la tierra, es un animal limpio y es una representación de la persona y el carácter de Jesús. Sin embargo, es la única bestia que cambia. El león siguió siendo león, el oso siguió siendo oso, el leopardo siguió siendo leopardo y la bestia terrible, espantosa, siguió siendo la misma bestia. Es la única bestia que tiene un cambio radical grande, porque comienza como oveja o como cordero y termina como dragón. ¿Qué pasó? El resto del capítulo nos explica lo que pasa y lo que va a pasar y lo que ya ha pasado. Así que ahora, a medida que vamos estudiando, comenzamos a darnos cuenta qué ha pasado con este poder. Este poder representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Más adelante lo vamos a ver claramente bíblicamente. Representa la última nación que Dios iba a levantar en el planeta Tierra. No el ser humano, Dios. ¿Qué nación levantó Dios en el Antiguo Testamento? Israel. No los trajo desde Egipto como esclavos, los hizo libres, los introdujo en la tierra prometida, le dio viñas que no plantaron, casas que no construyeron y terrenos que no eran de ellos. Los prosperó, es un pueblo de ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento otra vez hay un pueblo o una nación que Dios establece. No es la iglesia, porque la iglesia simplemente es poder religioso. Una nación incluye poder civil también. Esta es la única nación en el Nuevo Testamento donde Dios ahora la establece. ¿Con qué objetivo? Vamos a ver que tiene dos objetivos. Número uno, lo vamos a ver un momento, era ayudar a la iglesia cristiana que surge de la Reforma del siglo XVI. Y número dos, iba a ser la cuna del remanente. ¿Me explico en esta noche? Por esas dos razones, y lo vamos a ver en un momento, Dios estableció esta nación. Así que antes que Jesús regresase, el sistema papal ahora tenía poder. Vemos que el Islam tenía poder. Vemos que las ideas o las enseñanzas ateas y promiscuas que surgieron de la Revolución Francesa tomarían poder en el mundo otra vez, como lo vemos hoy día. Pero antes que Dios viniese, Dios iba a levantar una nación que iba a demostrarle al mundo entero lo que una fe cristiana y bíblica puede hacer por una nación. Para que las demás naciones, no olvide, el día del juicio, las naciones van a compadecer delante de Dios. Y cuando otras naciones digan, no, Señor, le dice, mira, ¿te acuerdas de Estados Unidos? Oh, no tienen nada más que decir. Porque pudieron contemplar lo que una nación que toma en serio principios cristianos, al menos en sus comienzos, lo que puede hacer. El plan de Dios es que esta nación durara muy poco tiempo. Ha pasado su tiempo ya. Y lo vamos a ver también. Era que fuera de poco tiempo esta nación. Pero como no cumplió sus objetivos, ahora el tiempo se ha extendido aún más. Con esto en mente, vamos a ir un momentico al capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a leer lo que dice allí. Apocalipsis,
capítulo 12. Vamos a comenzar a leer en el verso 14, perdón. Apocalipsis 12, 14 dice, y fueron dadas a la mujer. ¿Qué significa mujer en profecía? Iglesia. Una iglesia. A la mujer 2 alas ¿de qué? De águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué mujer está hablando acá? ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con la iglesia apostólica, la iglesia primitiva? ¿Fue perseguida? Sí. ¿Qué hizo Dios con ella? Ahora le dio alas de águila, para que volase ¿a dónde? Al desierto. O la vida en el campo estamos estudiando entonces. Cuando la iglesia fue perseguida, ahora Dios la llevó a los Alpes. La llevó a lugares remotos, a lugares lejos de las ciudades, donde ahora podían conservar su fe y aún mantener algo de libertad religiosa. Es interesante porque esta frase, alas de águila, por primera vez la encontramos en Éxodo 19. Cuando Dios le iba a dar su ley a su pueblo en el Sinaí, si usted lee el versículo del capítulo 19, dice, te daré alas de águila. ¿Qué iba a hacer Dios con su pueblo? Un pacto. Y ese pacto incluía que si eran fieles, Dios los iba a liberar, los iba a cuidar, los iba a proteger, los iba a mantener. Y les daría las alas del águila para que volasen alto y lejos de los peligros y pudiese ser sustentado. Ahora vemos que 1260 años, porque tiempos y la mitad de un tiempo es lo que incluye. ¿Qué periodo de la historia es ese? Esa es la Edad Negra, el tiempo de la supremacía papal. Así que encontramos ahora la iglesia de la Edad Media. ¿Cuál fue la iglesia cristiana de la Edad Media? La iglesia que surge en el siglo XVI de la Reforma. Es la iglesia de la Edad Media. Continuemos la lectura. Verso 15 dice, y la serpiente echó de su boca tras la mujer o tras la iglesia agua como un torrente. En las Biblias hispanas usualmente lo traducen como río. Esa traducción es incorrecta. Tiene que ir otra vez a la Biblia de King James. Porque ahí dice que la palabra flood, eso no es un río, es muy diferente una inundación, un torrente, que un río. Así que ahora la serpiente, ¿qué representa la serpiente? Satanás. Abre su boca. Cuando la serpiente abre su boca, ¿qué sale de la boca de la serpiente? Veneno. ¿No es así? Ese veneno es inyectado en la víctima y trabaja de adentro hacia afuera. Es decir, que la nación esta sería tan poderosa que ninguna nación podía conquistarla militarmente. La única forma de derrotarla sería de adentro hacia afuera. Ninguna invasión, no importa qué nación tratara de conquistar a esta nación, iba a ser derrotada. Pero Satanás iba a obrar ¿de qué forma? De adentro hacia afuera. Es interesante, no tenemos el tiempo en esta noche, así como obra con la iglesia también. De adentro hacia afuera. Así que ahora comenzamos a ver lo que la palabra de Dios ya estaba diciendo en los días de Juan, cuando todavía faltaban siglos para que fuese una realidad. Continúo la lectura, dice lo siguiente, a fin o con el objetivo de hacer que fuese arrastrada, ahogada, destruida por el torrente o por el diluvio de agua. ¿Qué simbolizan las aguas en profecía? De acuerdo a Apocalipsis 17:15. Pueblos, naciones, multitudes, gente. Así que, ¿cómo iba a destruir el enemigo o tratar de destruir esta nación? A través de gente. No iba a ser militarmente, no iba a ser económicamente, aunque después va a llegar, iba a ser a través de la gente. Pero iba a ser de adentro hacia afuera. Así que iba a obrar de tal forma que iba a cambiar el pensar de los que viven en esta nación para que decidiesen cambiar los principios del Cordero y llegasen a ser los principios ¿de quién? Del dragón. ¿Qué más dice? Verso 16. Pero la tierra ayudó ¿a quién? A la mujer o a la iglesia. ¿Cómo la ayudó? Pues la tierra abrió su boca y sorbió o absorbió o tragó el torrente que el dragón había echado de su boca. Ahora vemos los orígenes de los Estados Unidos. La tierra. No el mar, la tierra.
De la misma forma que el mar representa naciones, multitudes, civilizaciones, gente, que representa la tierra. Exactamente lo opuesto. Un lugar poco poblado, donde no había ninguna civilización, donde no había ningún imperio para derrotar, para que el otro imperio surgiese, donde no había ejército, donde no habían instituciones. Básicamente un lugar despoblado. Es de ahí donde ahora el Señor traería de la nada. Porque un lugar despoblado no tiene nada. Pero su bendición haría que de la nada surgiese la mejor nación del mundo. Porque Dios es experto en tomar la nada y hacerlo algo. ¿No creó el universo de la nada? ¿No tomó el desierto para su pueblo y lo hizo un lugar fértil y próspero? Ese es el poder de Dios. Para que nadie tomase el crédito. No, nosotros aquí. No. Fue Dios quien trajo la bendición. Porque usted no tenía nada en sus comienzos. Ustedes estaban en cero en sus comienzos. Ni gente tenían ustedes. ¿Cómo van a tomar el crédito? Pero yo hice la obra. Así que ahora vemos que dice que la tierra abrió que sus fronteras, sus puertas. Y ahora ese torrente de agua para destruir. Aguas son personas. ¿Qué estaba pasando con los cristianos en Europa? Estaban siendo perseguidos. Los ejércitos del rey, unidos con los ejércitos papales, ahora estaban destruyendo y persiguiendo a los cristianos y causando su muerte. Así que la gente estaba trayendo destrucción sobre otra gente, pero ahora se abre un lugar. Abre sus fronteras y allí no hay persecución. Y ahora comienzan a venir, ¿quiénes? Aquellos que estaban siendo perseguidos. Y comienza a ayudar a la mujer que salió de la Reforma. Los perseguidos de toda Europa pudieron llegar a los Estados Unidos. Pero ¿qué más dice? Para que podamos entender. Dice que ahora el dragón que echó el torrente, como usted se puede imaginar, no estaba contento. Estaba airado. Les hago una pregunta en esta noche. ¿Habrá otra historia en la Biblia donde se abrió la tierra y tragó algo? Sí hay. ¿Recuerdan el evento? Los de Coré. Exactamente. En Números, capítulo 16. Coré, Datán y Abiram. Pregunto yo, ¿querían ellos quitar a Moisés y Aarón y quitar el liderazgo y tomar el control del pueblo de Dios? ¿Qué hizo Dios entonces? Abrió la tierra y los tragó. Pregunto, ¿ese evento ayudó al pueblo de Dios? Claro que sí, como ayudó al pueblo de Dios al final de la historia humana. Así que de la misma forma que Dios tuvo que intervenir milagrosamente para que su pueblo no fuese conquistado de adentro hacia afuera, abriendo la tierra y tragando a los rebeldes, Dios abre esta nación para que aquellos que están siendo perseguidos por rebeldes que se llaman cristianos pero obran como el enemigo, ahora no destruyan a su pueblo y tengan un lugar de paz y de seguridad, al menos por un tiempo. Ahora comenzamos a darnos cuenta los orígenes de esta nación. Pero vamos a regresar al capítulo 13, versículo 11, y vamos a ver la última parte. La última parte dice lo siguiente. Dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué significan cuernos en la profecía bíblica? Poder. 2 cuernos, es decir, ¿cuántos poderes tenía? 2. ¿Estos cuernos estaban juntos o estaban separados? Estaban separados. ¿Qué representará estos 2 poderes? Poder civil y poder religioso. Pero no estaban juntos. ¿Estaban cómo? Separados. Mas era un cordero. Así que lo que hace fuerte esta nación era la separación de iglesia y Estado. Es más, se los leo del libro Conflicto de los Siglos para que podamos entender en forma más completa. Voy a leerles de la página 494. Conflicto de los Siglos, página 494, dice: el republicanismo y el protestantismo. ¿Cuántos principios encontramos ahí? 2. Vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad.
¿Qué la hizo libre? ¿Qué la hizo próspera? Dos principios. ¿Cuáles son? Republicanismo como forma de gobierno. Y el segundo principio, ¿cuál es? Protestantismo. Así que cuando estos dos principios se establecieron en esta nación que no tenía nada, ni tenía nadie, Dios hizo el milagro de prosperarla. Pero les pregunto en esta noche, si esos dos principios son quitados, ¿qué pasaría con la nación? Sería dragón. ¿No es lo que dice la Biblia? Lo que comenzamos a ver hoy día. Esos dos principios, al ser removidos, traían exactamente lo opuesto. Cuando surge la protesta o la reforma en el siglo XVI, ¿trajo libertad? Sí. Sí. ¿Les quitó a la gente el yugo que tenían del papado? ¿Le quitó las vendas que tenían en sus ojos? ¿Le abrió sus mentes? ¿Hizo naciones cuando antes eran feudos que servían al rey y al clérigo nada más? Sí. No tan solo estableció naciones, sino que naciones libres, con una constitución de principios. ¿Cómo se llama el tiempo después de la reforma en la historia? Se llama el tiempo de la iluminación. ¿Qué pasó con el arte? ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó con la educación? ¿Qué pasó con la ciencia? ¿Qué pasó con la libertad de expresión? ¿Qué pasó con la libertad de reunión? ¿Qué pasó con la libertad religiosa? ¿Qué pasó con la política aún? Ahora se quitó el poder del clérigo y se quitó el poder de las monarquías y se puso en las manos del pueblo. ¿Trajo un gran cambio? ¿Cuáles han sido las naciones más prósperas del mundo y más libres del mundo? Aquellas naciones que abrazaron el protestantismo. Alemania, la cuna del protestantismo. Holanda, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Inglaterra, Escocia. ¿No son los países hasta el día de hoy más avanzados? Donde la gente emigra a ellos, que de Canadá, que de Australia, que de Nueva Zelanda, que de Estados Unidos. ¿Cuáles son los países que se destacaron, queridos? Hasta el día de hoy, cuando ya no son protestantes aún. Los países que en un tiempo abrazaron los principios de la reforma. ¿Dónde vinieron los avances científicos? Ahí, hasta el día de hoy. El premio Nobel en ciencias, química, física, matemática, astronomía, el 68% de los que ganan el premio Nobel todavía hoy día en estas áreas de la ciencia vienen de países protestantes. ¿Qué país latinoamericano ha tenido un premio Nobel? Porque son católicos. Bueno, hay que darle. España tuvo uno. Pero vivía en Inglaterra. Eso cambia las cosas. Argentina tuvo 2, pero vivía en Estados Unidos. Nacieron allá, pero se formaron aquí. O el español se formó en Inglaterra. Así que aún hoy día, la ciencia más adelantada, las mentes más abiertas, más diestras, más capaces, ¿de dónde vienen? De los países protestantes. No es casualidad, es la bendición de Dios. Por lo tanto, vemos cómo ahora el Señor comenzó a mostrarle al mundo lo que un gobierno republicano y protestante haría por su pueblo y aún por el mundo entero. ¿Alguna vez usted ha pensado qué hubiera pasado con el mundo si jamás hubiera habido Estados Unidos? Póngase a pensar, ¿qué sería de nuestras naciones? Porque nuestras naciones se han beneficiado de Estados Unidos. Por cada persona que vive en Estados Unidos, hay 3,5 personas que viven en otro país por las remesas. ¿Me explico esta noche? Si nuestros países latinoamericanos, que son pobres, no hubieran tenido el beneficio de esta nación, ¿cómo estarían nuestros países, queridos? Estaríamos como la India y esos lugares donde la gente vive en las calles,
Terrible la situación. Sin contar que muchos pudieron llegar a este país y mejorar personalmente su propia persona. ¿Quién le hubiera enseñado al mundo a tener libertad? Nadie. ¿Quién le hubiera enseñado al mundo el avance, el progreso, la mente abierta? Nadie. Por eso el Señor tuvo que levantar esta nación, para que fuese una luz en un mundo en tinieblas y el mundo entero pudiese ver lo que tomaría el lugar. Para terminar en esta noche, dice que el Cordero llegaría el momento que hablaría como ¿qué? Como dragón. Cuando usted habla, ¿qué órgano usa? La lengua, la boca, por supuesto. ¿Qué fue lo que hizo grande esta nación? Que abrió su boca al inicio. ¿Qué la va a hacer terrible al final de la historia? Que abre su boca para su propia perdición. Ahora podemos darnos cuenta de lo que va a pasar. Y mañana vamos a continuar nuestro estudio. Y vamos a ver cómo el Cordero llegaría a ser y actuaría y hablaría como ¿qué? Como dragón. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra. Vamos de rodillas a terminar en esta noche. Amoroso Padre Celestial, gracias por un día más de bendiciones. Gracias, Señor, también por tu palabra. Es increíble, Señor, cuánta información encontramos en este libro maravilloso. Es increíble ver cómo tu mano ha dirigido los eventos de la historia. Lo has hecho en el pasado, lo haces en el presente y lo harás en el futuro. Señor, y aún el pajarito cae o la hierba deja de ser sin que tú lo sepas. ¿Cuánto más estás interesado en dirigir nuestras vidas? Si puedes dirigir imperios y naciones, puedes dirigir nuestros hogares también, Señor. Y ayúdanos en esta noche a confiar, a depender de ti, a ir a nuestras camas y nuestro último pensamiento sea de ti, Señor. Y en la mañana nuestro primer pensamiento regrese a ti también. Danos el descanso que ya necesitamos y cuídanos en la noche. Perdona todo pecado, toda maldad, Señor, y cúbrenos, vístenos con tu maravillosa justicia. En el nombre de Jesús. Amén.